Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, ya que vengo a hablarte de la tarjeta Visa de Coinbase, el cual ya tú vas a poder hacer compras en cualquier tienda que acepten Visa. Ustedes saben que la mayoría de tiendas a nivel internacional o a nivel mundial aceptan este método de pago. Y si tú tienes una cartera de Coinbase y a través de allí tú estás manejando tus criptomonedas, pues qué bueno que ya nosotros tenemos una tarjeta. Ya otras, vamos a decir, otras plataformas aceptaban tarjeta, pero ustedes saben que Coinbase es una de las mejores casas de cambio en el cual está totalmente manejada por Estados Unidos, y a mí en lo personal me gusta mucho, ya que aquí tú manejas tus cuentas de transparente y todo marcha perfecto. Para solicitarla es muy sencillo, simplemente tú entras a tu cuenta de Coinbase, vas a cartera y por aquí, en un lado de por aquí de tu cuenta, vas a ver una opción que diga solicitar tarjeta de Visa. En este caso yo la tengo. Fíjate esas imágenes que te estoy pasando donde yo recibí esta tarjeta. Y me gusta algo porque esta tarjeta también tú puedes gestionar vamos a decir, un PIN de seguridad en el cual tú puedes hacer retiro de cajeros automático a nivel mundial, y tu criptomoneda o tu cuenta de banco que esté enlazada a tu cuenta de Coinbase, pues tú vas a poder volver ese dinero efectivo y vas a poder usarlo a través de esta tarjeta. ¿Cómo funciona? De la manera más sencilla. Fíjate que aquí puedes darle a gestionar tarjeta, y también es importante que vea que recibes un 1% para atrás si tú usas, por ejemplo, si tú compras con Bitcoin, pues vas a recibir un 1% para atrás. Debería ser más, pero un 1% está bien. Le damos a gestionar tarjeta y aquí tenemos lo típico de una tarjeta de crédito. En este caso, y es importante que ustedes lo sepan, es una tarjeta de débito. ¿Qué significa esto? Que la tarjeta no trae ningún fondo. Es decir, no es como una tarjeta de crédito normal en el cual tú la solicitas, te dan un crédito y tú pagas, vamos a decir, un interés por usar el crédito que te manden en la tarjeta. En este caso es una tarjeta de débito, y por este motivo solamente tú vas a usar el dinero que tú deposites en la tarjeta. Cónchale, sonó la silla aquí. O sea, vas a usar el dinero que tú deposites en la tarjeta, ya sea, si por ejemplo, si tú conviertes tu criptomoneda en dólares, pues lo mandas a la tarjeta y la puedes usar. No es que ella viene con un crédito. Para hacerlo, tiene varias maneras, varias formas. Fíjate aquí también donde tú puedes ver los números a través de tu cuenta de Coinbase. Lógicamente no voy a mostrar los números por razones de seguridad, ya que yo voy a estar usando esta tarjeta de vez en cuando para, por ejemplo, echar gasolina, hacer compras en internet y todos los pagos que yo reciba a través de mis rigs de minería, ¿no? Ustedes saben que yo estoy recibiendo pagos por mis rigs de minería, y esto ya es más fácil para mí en caso de que yo de manera urgente necesite dinero rápido, pues a través de esta tarjeta de débito lo tengo. Ya me ahorro la situación de tener que mandarlo de mi cuenta de Coinbase hacia mi cuenta de banco, y esto es algo que a mí me gusta. Pero para añadir fondo lo puedes hacer, simplemente le das aquí, le das a añadir fondo, y aquí tú seleccionas el monto que tú quieras, desde $10 hasta $1000. Y si lo quieres personalizado, pues puedes hacerlo. Aquí sale Capital One. Lo que pasa es que yo tengo mi cuenta de banco de Capital One aquí en Estados Unidos. La tengo enlazada también a Coinbase. Puedes hacerlo
a través del dinero en dólares que tú tengas en tu cuenta de Coinbase o a través de tu cuenta de banco. Es lo mismo, simplemente seleccionas el monto. Por ejemplo, voy a seleccionar $100. Le damos a seleccionar y aquí sale un desglose en el cual te dice que se va a pagar con mi cuenta de banco. Estamos hablando de un precio de, vamos a decir, $100 y se van a convertir en esta moneda que está aquí, en dólares, ¿no? Y Coinbase cobra una comisión de $3.84. Recuerden que las casas de cambio, no solo Coinbase, todas estas casas de cambio que manejan criptomonedas, pues todas estas cobran por tú comprar, vender y por la mayoría de transacciones que tú haces en la casa de cambio, pues ellos se cobran una comisión. Así que si tú ves que están cobrando $3.84, pues no te asuste, porque todas las casas de cambio te cobran una pequeña comisión. Le vamos a dar atrás porque esto es solo para que ustedes vean un ejemplo. Aquí tienes la opción de elegir otra criptomoneda. En este caso tenemos Bitcoin, Ethereum, Cardano y todas las mayoría de criptomonedas. Yo voy a seleccionar Bitcoin y voy a darle, bueno, no, aquí lo está mandando de Bitcoin a mi cuenta de banco, pero no, voy a hacer lo siguiente. Yo quiero añadir fondo, vender, comprar, vender, convertir. Vamos a darle $10. Y de los $10 me dice que me están cobrando 0.99 de comisión. Entonces voy a venderlo porque yo tengo una pequeña, tengo Bitcoin, ¿no? Sí, pero déjeme ver algo, espérate, déjame ver algo, porque vender, bueno, aquí está, vender. Yo voy a vender estos $10. Disculpen, chicos, que lo estaba haciendo mal. Para tú volver tus criptomonedas en dólares, ¿verdad? Para tú comprar, para tú meter los dólares a tu tarjeta de crédito, o ya sea para tú tenerlo en dólares en tu cuenta de Coinbase. Recuerda que tú tienes que vender las criptomonedas. Si tú no tienes criptomoneda, pues tienes que comprarla. En este caso, te da la opción aquí de tú comprarla. Y aquí tú seleccionas la moneda. Por ejemplo, voy a seleccionar como ejemplo Ethereum. Y aquí sale tu cuenta de banco. En caso de que tú hayas puesto tu cuenta de banco en Coinbase, pues de aquí se va a debitar el dinero. O sea, lo que tú compres en criptomonedas te lo sacan de tu cuenta de banco. Si le damos a la parte de vender, significa que las criptomonedas que tú tengas en tu cuenta de Coinbase, tú la vas a vender y la vas a volver en dólares. Ve, fíjate quién le dice efectivo dólares. En este caso te da, la principal es la dólar estadounidense, pero yo voy a seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar la que yo tengo. Mira, tengo Bitcoin, que tengo $10, pues yo la selecciono y le digo aquí que voy a vender todo. En este caso me dice que estoy vendiendo esta cantidad de Bitcoin y el precio actual es de $38,000. Lo que estoy vendiendo son $10.27 y Coinbase se cobra una comisión enorme. De $10 me están cobrando $1.49. Es decir, es una barbaridad lo que te cobran por cada transacción, y por eso estas casas de cambio se están haciendo multimillonarios. Pero voy a venderlo para que ustedes vean todo el proceso. No pasa nada. Vamos a ver el proceso. Bueno, para nosotros añadir fondo a la tarjeta de crédito, pues muy sencillo. Le damos aquí y aquí tú vas a seleccionar el método de pago. Recuerda que tienes que convertirlo en un USD Coin, en dólares Coin, que es la moneda, vamos a decir, la moneda de Estados Unidos. Entonces le damos aquí a Capital One y aquí tú vas a seleccionar de la cuenta que tú quieres convertir en dólares, es decir, que puedas usar con la tarjeta de crédito. Ustedes vieron que hace un momento yo convertí la criptomoneda, la Bitcoin que tenía, en dólares. Seleccionamos esto
y aquí ponemos el monto. En este caso voy a poner $9 y luego que coloco el monto, si por ejemplo tú tienes más, pues vas a colocar más. Si tienes 100, 200, 1000, 3000, 4000 dólares, el monto que tú tengas, pues lo selecciona. Le das a vista previa. Y en vista previa, miren algo importante, y es que para tú recargar la tarjeta de débito no te cobran comisión. Y es importante que lo sepan, porque recuerda que la mayoría de casas de cambio no te cobran comisión para tú cambiar de una moneda a otra. Solo te cobran cuando vas a transferir de una casa de cambio a otra, o cuando vas a vender tu criptomoneda y la vas a convertir en dólares. Y para recargar para recargar la tarjeta de débito, pues tienes que usar esta moneda que acabo de mencionarte. Usa USD Coin. Entonces le damos a comprar. Vamos a comprar para que ustedes vean el proceso. Esto es más como una prueba, ¿no? Dice: su orden se ha enviado. Le enviaremos un correo electrónico cuando se actualice el estado de su orden. ¿Quiere añadir fondo a tu tarjeta cada semana? Le decimos que no, porque solamente quiero añadir esta parte que acabo de hacer. Le damos a realizado y ya hay que esperar que la transacción pase. El dinero está disponible. Una vez que tú lo conviertes en esta moneda USDC, pues ya está disponible. Y fíjate, en mi teléfono, que te estoy poniendo mi pantalla también de este lado para que vea que está disponible. En este caso tenemos $9 disponible, que fue lo que yo recibí por vender el balance que tenía en Bitcoin. Si tú tienes Cardano, si tienes Ethereum, si tienes cualquier otra criptomoneda que se maneje en Coinbase, pues tú vas a poder convertirla en dólares y a través de allí vas a poder usar esta tarjeta de débito. Es muy sencillo, es muy fácil. Lo que voy a hacer a partir de ahora es usarla. Voy a agregar más fondos, voy a estar agregando unos $100, voy a estar retirándolo de un cajero automático para ver qué tal me va. También voy a estar haciendo compras en línea, voy a estar haciendo una compra en Amazon y voy a estar exprimiendo a fondo este servicio que nos está brindando Coinbase, y es algo que a mí en lo personal me gusta, porque ya me estoy ahorrando, vamos a decir, me estoy ahorrando el proceso de tener que mandar mi dinero a un banco y luego sacarlo de un cajero, sino que ya con esta tarjeta de débito tengo la opción de convertirlo en dólares de una vez. Dato importante, no estoy seguro si está disponible para Latinoamérica, no sé si está disponible para Europa, no he investigado esta parte, pero es bueno que si tú usas Coinbase como tu casa de cambio preferida, pues échate un vistazo por el panel de acá de Coinbase y fíjate si ellos te están ofreciendo la tarjeta, porque esto fue lo que yo hice. Yo entré aquí al panel, o entré aquí a cartera, y me salía por aquí una opción de yo poder solicitar la tarjeta, y eso fue lo que hice. Solicité la tarjeta, duró aproximadamente unos 4 días en llegarme, la activé y fíjate todo el proceso y lo fácil que tú puedes. Es más fácil para tú manejar tus fondos, y también es importante que sepas que a través de acá tú vas a poder hacer lo que tú quieras con esta tarjeta. Puedes establecer un PIN de seguridad, ya yo lo hice. Recuerda que con este PIN de seguridad, con esta clave, es que tú vas a poder hacer los retiros de los cajeros automáticos, y todo lo puedes manejar de aquí, y también puedes ver los números de la tarjeta de crédito y puedes gestionarla a través de tu cuenta de Coinbase. Así que llegamos a la parte final. Si te gustó el video, suscríbete, dale like para que llegue a más personas. Si sientes alguna duda o quieres saber algo en particular de esta tarjeta Visa de Coinbase, pues háblame aquí en los comentarios o escríbeme por mi cuenta de Instagram, @AlexMengetti. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye.